Alabanzas al nombre de Jesús. Qué grata bendición de parte de nuestro Dios. Un saludo cordial también para todas las personas que están frente a su pantalla. Nos alegra pues poder contar con ustedes, tenerles allí y estar dispuestos para comer esta palabra maravillosa. Bendito el nombre del Señor Jesús. Efesios capítulo número 6. Efesios capítulo número 6. Voy a leer solamente la primera mitad del texto, del verso número 17. Dice: y tomad el yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación. Oremos para que Dios nos guíe, nos hable, nos inspire en esta hora, conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Amén. Dios del cielo, estamos delante de ti en esta hora. Estamos aquí porque estamos agradecidos, porque te amamos, Señor Jesús, porque te conocemos. Estamos agradecidos, Señor Jesús, por lo que has hecho en nuestras vidas, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu perdón, por tu fidelidad, Señor Jesús, por tu consejo, por tu palabra, porque tú nos sustentas, nos bendices, nos prosperas, nos ayudas, nos sanas, nos perdonas, Señor Jesucristo. Alabanzas a tu nombre. Gloria a Dios. Amén y amén. Una alabanza al Señor Jesús. Por favor, siéntense, hermanos. El yelmo de la salvación. Gloria a Dios. Estaba mirando, hermanos, unas palabras del apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2 y el verso 8, que dice: mirad que nadie os engañe. Amén. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, o sea, a los fundamentos del mundo, y no según Cristo. Amén. Y estaba pensando también que dice la Biblia que el Dios de este siglo, o sea, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de la luz del Evangelio. Amén. Para que no les resplandezca la gloria de la luz del Evangelio. Estos textos, hermanos, me dan a mí a pensar y a entender que el mundo ha caído en una profunda ignorancia con respecto de Dios. Algunas religiones en el mundo tratan de buscar la iluminación, ¿cierto? La filosofía trata de explicar el por qué, el para qué, el cuándo, el cómo de las cosas de la vida. La ciencia trata de averiguar también cómo es que nosotros estamos acá,
cómo es el inicio de todas las cosas. Pero todas esas entidades, llámese religiosas, filosóficas, científicas, como sea, de alguna manera quieren llegar a un conocimiento, pero están buscando ese conocimiento en lugares equivocados. Amén. En lugares equivocados. Y estaba pensando cómo el apóstol Pablo le habla a los romanos acerca de cómo se agrava el pecado en el mundo. Y una de las cosas que agrava el pecado en el mundo es el hecho de que el hombre no le dio la gloria a Dios, sino que le dio la gloria a las criaturas antes que al Creador. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. El texto que acabamos de leer en la carta a los Efesios nos está hablando de una pieza importante dentro de una armadura que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos, a nosotros que hemos creído a su palabra, amén, que hemos creído a su propósito, que hemos creído en Él, que hemos creído en su nombre, que hemos creído en su obra, amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Porque de antemano sabe que cada persona que se une o que se allega o que crea este evangelio, pues precisamente está iniciando una batalla, amén, una batalla en su mente, una batalla en su corazón, una batalla contra una cantidad de huestes. Huestes son ejércitos, ¿cierto?, que están en contra del evangelio, que están en contra de la verdad. Porque hay alguien que está interesado y profundamente interesado en que el hombre se pierda. Amén. Hay alguien que tiene un interés profundo, arraigado en su alma, en su ser, y a cualquier costa, bajo cualquier medio, a cualquier precio, pues lo que quiere es que el hombre se pierda. La Biblia dice que el enemigo de nuestras almas vino a matar, a robar y a destruir, ¿cierto? Y es declarado el enemigo de nuestras almas. Pablo entonces, en medio de toda esa armadura que Dios ha dispuesto aquí de una manera analógica o simbólica, está hablando entonces del yelmo. Cuando uno mira la armadura de un soldado, sobre todo de un soldado romano, porque estaba mirando diferentes tipos de armaduras, y las armaduras de los soldados han ido cambiando de acuerdo a los años, de acuerdo a la época, de acuerdo a la cultura, ¿cierto? Porque las batallas han ido cambiando sus formas, sus maneras. Creo que primero las guerras eran cuerpo a cuerpo, ¿cierto? Las personas se enfrentaban cuerpo a cuerpo y usaban diferentes armas, una espada, una lanza, un hacha, ¿cierto? También una flecha, en fin, pero las batallas eran frente a frente, cuerpo a cuerpo, y eso de pronto, a medida que fue avanzando la tecnología y la ciencia y una cantidad de cosas, pues las formas de la guerra fueron cambiando. Ya luego vinieron las armas de fuego, y yo estaba mirando por allí que en las guerras de pronto los 2 últimos siglos pasados, pues la gente usaba una cinta blanca aquí, como quien dice, apunte y pegue aquí.
Me ponía a pensar qué cosa tan extraña, ¿cierto? Los soldados ingleses y los norteamericanos usaban ese tipo de uniformes y formaban un escuadrón ahí al frente y otro acá a este lado y se apuntaban desde ahí hasta que uno acabara con el otro. Eran formas que a uno de pronto le parecen como no muy lógicas. Pero como la guerra ha ido cambiando, ya después los soldados usaban unos uniformes para poder camuflarse, sea en la selva, en el bosque, en el desierto o en una ciudad, para no ser tan visibles. Y ya pues las guerras, hermano, no son tanto frontales, aunque de pronto en algunos países como el nuestro, las guerras todavía son así, cuerpo a cuerpo, soldados se apuntan y se disparan, pero ya las guerras a lo último ni siquiera van a participar las personas, un misil y borró una ciudad y ya, ¿cierto? Y se murió una cantidad de personas. Pero la lucha del cristiano no ha cambiado. Sigue igual. El modus operandi de nuestro enemigo sigue siendo el mismo. La ignorancia, la incredulidad, la falta de fe, las mismas tentaciones, sigue usando las mismas cosas. Quiere decir que esta armadura sigue siendo vigente, continúa vigente para aquel que se declara a sí mismo como soldado de Jesucristo. Amén. Pablo le dice a Timoteo que debe sufrir las penalidades como buen soldado de Jesucristo. No le está queriendo decir que es un requisito dentro de la vida cristiana sufrir. El que no sufra entonces no se salva, no está queriendo decir eso. Está queriendo decir es que si vienen cosas, vienen pruebas, vienen dificultades, pues hay que sufrirlas ¿con qué? Con fe, con esperanza, con paciencia, aferrados de la mano de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y precisamente dentro de ese uniforme y de esa armadura del soldado romano en la época del apóstol Pablo, el yelmo era un casco, amén, metálico, que protegía la cabeza y parte de la cara, la frente, la nariz, parte del cuello también, ¿cierto? De manera que si le atacaban directamente a la cabeza, pues habían menos posibilidades de salir herido o salir muerto, ¿cierto? Una flecha podía rebotar fácilmente en el casco, una herida con una espada pues no penetraría tanto, ¿cierto? Protegería más su cabeza. Y eso me lleva a mí a pensar qué importancia tiene un casco de manera simbólica en nuestra vida cristiana y por qué es comparado con la salvación. Porque cada una de estas cosas, hermano, que hemos estado mirando de un tiempo para acá dentro de la armadura de Dios, el cinturón, la coraza, el escudo, las botas, el calzado, cada una de ellas representa un aspecto diferente de la vida cristiana, el evangelio, la fe, ¿cierto? La oración, la justicia, gloria a Dios. Pero ¿por qué figura la salvación como algo que ha de proteger la cabeza? Creo que una de las partes más importantes del ser humano están precisamente en la cabeza. A usted le pueden cortar una mano y seguir viviendo. Le pueden cortar un pie y seguir viviendo. Es más, le pueden cortar ambos pies y seguir viviendo. Le pueden sacar algunos órganos. Usted puede vivir sin un riñón, puede vivir sin un pulmón, con medio hígado, en fin. Pero si usted pierde la cabeza, usted se imagina, ¿no?
A usted le pueden trasplantar cualquier órgano de su cuerpo, pero que le trasplanten, por decir, el cerebro, dejaría de ser usted. Aunque lograra vivir, en el caso hipotético de que la ciencia avance hasta ese punto, ¿cierto? Que me parece como algo tan supremamente distante. Una cosa es que le trasplanten a uno el corazón, a que le trasplanten el cerebro. Las conexiones que tiene el cerebro con el resto del cuerpo es una cosa increíble, ¿cierto? Aunque lograra vivir, pues dejaría de ser usted, porque en el cerebro están algunos aspectos intangibles del ser humano, como la mente, la memoria, la voluntad, el espíritu, el alma, la conciencia. Están precisamente en la cabeza del ser humano. Y cuando yo pienso en la salvación, creo que la salvación tiene en gran manera que ver con el intelecto del hombre. Gracias por ese amén. Creo que la salvación tiene que ver en gran manera con el intelecto del hombre. Amén. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Cuando la serpiente le habló a Eva, lo que la serpiente hizo fue entrar en la cabeza de ella. Entró en su conciencia, entró en su lógica, entró a su voluntad, entró a su mente y trató de manipularla y convencerle de algo que ella consideraba en su mente de una manera diferente. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que la salvación tiene que ver en gran parte con el intelecto. La Biblia dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo, dice, de justicia, de juicio y de pecado. Pero ¿cómo lo convencerá? A través del intelecto. Amén. Cuando uno cree algo, se aferra de ello, argumenta lo que cree y espera en eso, y su vida gira en torno de eso, pero todo radica aquí. Cuando uno no cree algo, simplemente lo desecha, le da la espalda, lo ignora y lleva su pensamiento a otras cosas. Amén. De ahí que la Biblia recalca, hermano, el hecho de cambiar la manera de pensar para poder cambiar la manera de vivir. ¿Y qué propósito y qué fin y qué sentido tiene cambiar la manera de vivir? Alguien dirá, pues que un estilo de vida por otro estilo, ¿qué más da? ¿Cuál es la razón de eso? A lo que el apóstol quiere apuntarle es que cuando se cambia la manera de pensar y se cambia la manera de vivir, entonces podemos comprobar la voluntad de Dios. Y podemos comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Y todo radica en qué? En la manera de pensar. Bendito el nombre del Señor Jesús. En la manera de pensar. Cuando la Biblia habla de la salvación, no siempre se está refiriendo a la salvación del alma. Hay algunos versículos que usan la palabra salvación, pero no para referirse a la salvación del alma. Había una mujer enferma, sufría de flujo de sangre. Y ella, dice la Biblia, que pensaba en su corazón y decía, si tan solo tocar el borde de su manto, o sea, del manto de Jesús, dice, seré salva. Había una gran multitud, apretaba al Señor, llegar hasta donde estaba el Señor directamente era difícil, tocarle era mucho más difícil, y fuera de eso, para una mujer estaba prohibido, la podían haber apedreado por eso. Estaba prohibido tocar a un varón.
No podía ni siquiera tocar a su esposo, por lo menos en público no. Entonces ella no podía hacer eso. Pero ella se la estaba jugando. Y ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Pero no está hablando de la salvación de su alma, sino que seré salva de este azote, de esta enfermedad. Y luego de que ella tocó al Señor, dice la Biblia que del Señor salió virtud y el Señor comenzó a preguntar, ¿quién me ha tocado? Él preguntó quién me ha tocado y no quiere decir que él no sabía quién lo tocó. Claro que él sabía. Sino que el Señor estaba esperando que esa mujer, en un gesto de valentía, dijera públicamente que había tocado a un hombre cual no podía tocar. ¿Cierto? ¿Qué tan decidida está esta mujer entonces a recibir la bendición de Dios? Y ella tener que decir públicamente, yo lo toqué. Eso estaba arriesgando, era que la mataran. Confesar una cosa de esas en Israel era complicado. Y por el hecho de haber, hermano, confesado públicamente que lo había tocado, no solamente era confesar que había roto una ley que le impedía tocar a un hombre, sino que estaba declarando que ella creía desde antes de recibir la sanidad, había creído que Jesús sí la podía sanar. Quiere decir que ella tenía un concepto de Jesús más allá del concepto que las personas que estaban rodeando a Jesús tenían de él. Y todo esto provenía ¿de dónde? De su manera de pensar. Cuando uno tiene una convicción, hace lo que sea, la sigue y soporta lo que sea, pasa por lo que sea, sufre lo que sea, enfrenta lo que sea. Así sea que lo echen a un circo romano lleno de leones o de gladiadores, así está enfrentando la muerte, no importa. A Pablo le dijeron, no regrese a Jerusalén porque allá le va a ir mal. Y él dijo, no importa que me vaya mal, pero yo tengo que ir a predicar el evangelio a Israel. Y fue, y le fue mal. Pero enfrentó lo que iba a enfrentar. Y por eso Dios lo bendijo y lo respaldó y lo ayudó. Amén. Cuando Saulo de Tarso se convirtió al evangelio, que vio aquella visión camino a Damasco, dice que quedó ciego. Él entonces descendió a la ciudad y allá no quiso ni comer ni beber, sino que estaba allá orando y esperando en Dios porque había acabado de recibir una revelación grande. Y entonces cuando Dios le dijo a Ananías que fuera y lo bautizara, Ananías dijo, no, Señor, pero es que ese hombre tan malo que nos persigue, vea a los hermanos que ha matado, creyentes, pastores, ese hombre quiere acabar con nosotros, y usted me dice que vaya y lo bautice. Y el Señor le dijo, ve, porque es necesario que él sepa algo del intelecto, cuán necesario es sufrir y padecer por causa de mi nombre. Dios le dio la salvación a Saulo de Tarso, pero de alguna manera tuvo que pagar el precio por todo el mal que había hecho contra la iglesia. Y él era consciente. Y por eso es que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es una convicción. La salvación es una convicción que está en la mente. La capacidad de creer, hermano, está en la mente. Y usted dirá, hermano, está en el alma, pero es que ¿cuál es el alma? El alma es el intelecto del hombre. En el alma están sus pasiones, sus deseos, sus anhelos, sus ilusiones, sus recuerdos. Todo eso está en el alma. Y el alma es el intelecto del hombre, la capacidad de poder discernir la verdad de Dios. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Y yo he visto tanta gente malinterpretando ese versículo. Porque, ¿cuál verdad? La verdad del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio no es solamente una buena noticia. El Evangelio es Cristo. Conocer a Cristo. Conocer a Cristo no es saber de Cristo. Conocer a Cristo no es saberse la Biblia de memoria. Conocer a Cristo va más allá, hermano, de una experiencia religiosa. Conocer a Cristo va más allá de cargar una Biblia, de gritar gloria a Dios, de venir de cuando en vez a un culto. Porque la palabra conocer en la Biblia tiene una connotación más profunda del hecho de saber algo. Yo puedo saber el proceso de algo, pero eso no me convierte a mí en un conocedor de ese proceso. La Biblia dice que Adán conoció a Eva, su mujer, y dio a luz Eva un hijo. La Biblia dice que José no conoció a María hasta que nació Jesús. Entonces esa palabra conocer indica una relación íntima y una relación más profunda. Alabanzas al nombre de Jesús. Conocer a Cristo es tener intimidad con Él, es tener una relación tan profunda, hermano, que nosotros podamos ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de Dios. Estaba mirando cómo Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 1 y el verso número 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Usted alguna vez se ha sentado a analizar ese versículo? ¿O usted solamente le presta atención a la palabra de Dios solamente cuando se la predican? ¿O usted sí considera la palabra de Dios en algún escenario diferente al de la iglesia, al del templo, al del culto? ¿O no tiene tiempo? Lo que el texto nos está diciendo a nosotros es que cuando conocemos o cuando tenemos una relación íntima con Cristo, Él nos traslada de un reino a otro reino. La persona que está sin Cristo está encadenada, está esclavizada, está atada al reino de la ignorancia, del pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Pero cuando conocemos a Cristo y tenemos una relación profunda con Él, dice que Él nos traslada, o sea, nos saca de aquí y nos lleva y nos pone allí. Ese es el proceso de la santidad. Porque ser santo es ser trasladado de un lugar, es ser sacado de un lugar y puesto en otro. Amén. Es ser sacado de y consagrado para. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. El apóstol Pedro también está hablando de esto y dice: porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dice la Biblia, dice el apóstol Pedro: pueblo adquirido por Dios, nación santa, mas vosotros sois linaje
adquirido. Mas vosotros sois real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Fuimos sacados, dice la Biblia, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué sentido tiene eso? ¿Por qué Cristo no nos salvó a nosotros y simplemente nos dejó como estábamos? ¿Por qué nos metió en todo esto del evangelio? ¿Por qué la palabra dice que tenemos que hacer toda esta cantidad de cosas? Porque mientras estábamos en el reino del mundano, del pecado, no había forma de tener una amistad con Dios. No había forma de sujetarnos a Él, de someternos a Él, de seguirlo a Él. ¿Por qué? Porque toda decisión del pensamiento, del corazón de los hombres es solamente lo malo. Y una cosa es que Dios te ame y otra cosa es que Dios acepte lo que haces o que piense que está bien lo que haces. Mientras el hombre está sumido en el pecado, está perdido, está condenado. Y en ese sentido la Biblia está hablando de la salvación del alma. Aquella mujer, hermano, dice la Biblia que ella quería ser salva, pero ¿salva de qué? De su enfermedad. Dios muchas veces salvó al pueblo de Israel, pero ¿lo salvó de qué? De las manos de sus enemigos. De hecho, el pueblo de Israel aún continúa esperando al Mesías para que los salve. ¿Para que los salve de qué? De sus enemigos. Pero mire que el ángel, hermano, le dijo a María: y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. ¿Cómo nos salva Dios a nosotros de nuestros pecados? Pues cuando nos traslada de este mundo, de ese imperio de tinieblas, y nos trae a su luz admirable. Y entonces usted dice: hermano, pero es que así seamos cristianos, podemos pecar. Sí podemos pecar, pero no es lo mismo, hermano, el pecado de un impío al de un cristiano, aunque es pecado. Porque la disposición del impío es continuamente el mal. Él peca y ni siquiera piensa en lo que está haciendo, peca automáticamente, se alegra por su pecado, se alegra porque se va a embriagar, porque se va a drogar, porque va a hacer esto, porque va a hacer aquello, porque ese es el agrado de su alma. Él se deleita en el pecado. Pero cuando nosotros somos trasladados al reino de Cristo, aunque somos propensos a pecar, nuestra disposición al pecado es diferente. Ya uno la piensa más. Ya uno sabe que no está bien. Ya uno sabe qué está haciendo. Y si lo hace, puede ser más grave que aquel que lo hizo por ignorancia. Porque la carta a los Hebreos dice que si alguno peca deliberadamente, o sea, lo planea. Una cosa es un pecado que uno pueda cometer en un acto o en un momento de debilidad, se le fueron las luces, no lo pensó, pero otra cosa es cuando lo planea. Cuando una persona dice: me voy a conquistar a esa hermana, no me importa que sea casada. Y empieza su proyecto de conquista. Y hasta que no cae, no queda contento. Eso es una cosa deliberada. Es programar, es planear algo, es maquinarlo en su mente. Le voy a decir a este hermano que me preste una plata, pero esa platica no la vuelve a ver. Ya tiene pensado en su corazón no pagarle. Eso es deliberado. Y la Biblia dice que cuando uno peca deliberadamente, ya no queda por él más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio. Pero si una persona, hermano, comete un pecado por un desliz, porque no midió las consecuencias, porque fue en el momento, en el fervor,
Entonces dice Juan: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Si hay una gran diferencia entre el pecado del impío, que ni siquiera lo considera, ni siquiera lo analiza, es más, a lo bueno llama malo y a lo malo lo llama bueno. Y todo está aquí en la mente. Y cuando dice que debemos tomar el yelmo de la salvación, es que debemos aferrarnos, hermano, de la salvación, porque la salvación es un asunto de conciencia. El evangelio es un estilo de vida que radica en la manera de pensar. Si yo no tengo claro, hermano, qué es la salvación, entonces soy propenso a la perdición. Pero la única manera de ser fortalecido para no pecar es cuando esa fe en la salvación que Cristo Jesús nos está dando, hermano, se arraiga en el intelecto, porque la fe no puede ser ciega. Hay gente que cree que la fe es ciega. La fe no es ciega. Yo creo que Cristo sana. Y lo creo ¿por qué? Porque lo he visto sanando. Porque me ha sanado a mí. Yo creo que Cristo perdona. Porque he visto cómo la gente perdonada cambia. Porque he sentido su perdón. Yo creo que Cristo bautiza con el Espíritu Santo. Porque he visto gente recibiendo el Espíritu Santo, y Él me ha bautizado a mí con su Espíritu Santo. Yo creo que Dios prospera cuando somos fieles, porque he visto hermanos fieles con gran necesidad y Dios hace un milagro y les envía la provisión. Y he visto cómo Dios me ha bendecido, y he pasado por momentos económicos difíciles, pero Dios siempre ha tenido ahí su porción. Entonces yo sé que Dios bendice la fidelidad. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo no puedo creer en un evangelio a ciegas, porque uno debe conocer a Dios a través de todos los medios que nos habla la palabra para conocerlo. Lo conocemos a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. También dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Alabanzas al nombre de Jesús. Le dijo Pablo a los colosenses, hablando de Cristo: porque en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo creo en Dios como el creador. Porque cuando yo miro estas cosas, hermano, que Dios ha hecho, yo pienso y digo: no puede ser posible que esto sea una casualidad o un accidente. Hoy estaba viendo, hermano, un documental acerca del telescopio James Webb, que me llama poderosamente la atención, hermano. Y sabe que la ciencia está metida en un problema y les pesó haber hecho ese telescopio. El telescopio más potente que había era el telescopio Hubble. Pero las imágenes que ese telescopio tomaba del universo eran muy opacas, muy vagas. Entonces no podían definir ciertas cosas dentro de el movimiento del universo. Y entonces cada vez se radicaban más en la teoría de la evolución, en el Big Bang. Pero están, hermano, eso lo puede encontrar usted en YouTube,
y en cualquier documental que busque, que no le estoy mintiendo. Este nuevo telescopio, hermano, que es como 100 veces más poderoso que el telescopio Hubble, está tomando unas imágenes de una distancia que el otro telescopio jamás podía haber tomado, y están llegando a la conclusión de que realmente el Big Bang no existió, no pudo ser, porque el Big Bang habla de que el universo se está expandiendo cada vez más, o sea que cada vez es más grande. Tendríamos que pensar que los planetas y las estrellas cada vez se están alejando más la una de la otra, pero las imágenes que está tomando el telescopio James Webb está indicando lo contrario, que el universo no se está expandiendo, que conserva la misma distancia. Quiere decir que desde el día en que fue creado el universo permanece tal cual fue creado. Hay muchas cosas que explican ahí que uno no alcanza a entender porque uno no es científico, ni matemático, ni nada de esas cosas. Pero lo poco que uno entiende es que el ser humano tendrá que caer en cuenta que esto lo hizo un ser poderoso, grande, creativo, genial, glorioso y maravilloso. Alabanzas al nombre de Jesús. Nosotros conocemos, hermano, a Dios por las experiencias que hemos tenido. Yo puedo decir, Él me ha sanado, Él me ha perdonado, Él me ha limpiado, Él me ha transformado, me ha rescatado, me ha renovado, ha hecho de mí una nueva criatura, me ha hecho predicador, ha sanado mi alma, ha sanado mi corazón, me ha llenado con el Espíritu Santo. Siento su presencia en mí. Siento cómo me respalda, me guarda, me ayuda, me bendice, está conmigo. ¿Cómo no creer en un Dios que hace eso? Un Dios que me tiene paciencia, un Dios que me soporta, un Dios que me perdona, un Dios que me fortalece, un Dios que me cuida, que me deja sentirlo. En medio de mi soledad lo siento, que está ahí conmigo. Y cómo no conocer a un Dios en la palabra, un Dios que lo que dice se cumple y se ha cumplido. Cómo no creer en el Dios de Israel, si ahí está Israel. En el Dios de la iglesia, si ahí está la iglesia. Una palabra que sigue transformando, una palabra que sigue cambiando. ¿Y sigue cambiando desde dónde? Desde la raíz del intelecto. ¿Crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Está hablando del intelecto, de la mente, de la cabeza. Y tomad el yelmo de la salvación, aférrese de esa fe en Cristo. Si usted se aferra de la fe en Cristo y tiene, hermano, una comunión íntima y profunda con Él, dice la Biblia, no caeréis jamás. No importa cuáles sean las circunstancias, las condiciones, hermano, no importa qué sea lo que esté sucediendo, si usted se aferra con todas sus fuerzas y con toda su alma a la fe en esta salvación, en Cristo Jesús, no serán derrotados, hermano. Heredaremos lo que Él tiene para nosotros. Porque una cosa es experimentar la salvación mientras estamos en esta tierra, mientras estamos sujetos a este cuerpo de pecado, a este cuerpo de debilidad. Pero entonces, si aquí nos gozamos delante de Él, ¿cómo será cuando ya no dependamos de este cuerpo? Cuando este vestido de mortalidad sea vestido de inmortalidad. Cuando ya no estemos sujetos al tiempo,
ni a la vida, ni a la muerte, ni a la enfermedad, ni a la salud, ni a nada de esas cosas. ¿Cómo disfrutaremos la salvación cuando lo tengamos a Él frente a frente, cara a cara? Y el conocimiento de la salvación viene desde generaciones atrás. Ni siquiera existía una Biblia. Y Job estaba aferrado de ella. Y Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Y aunque desecha esta mi piel, o sea, aunque esté muerto, con mis ojos he de ver a Dios. Job creía en la salvación. Alabanzas a Jesús. Abraham creía en la salvación. Abraham estaba esperando una ciudad, hermano, que no haya construido ningún hombre, una ciudad que no está en esta tierra, cuyo arquitecto y constructor sea Dios. Esa era la esperanza de Abraham, por eso dejó la tierra. ¿Usted cree que Abraham se fue detrás de la promesa de que Dios le iba a dar un territorio y una tierra maravillosa? Eso no le importó a él, aunque Dios se la prometió. Tuvo la oportunidad de comprarse una casa en Sodoma, una hacienda en Gomorra. Él podía haber tenido lo que quisiera. Pero Abraham, ¿por qué vives en tiendas? ¿Por qué no vas y compras una casa en tal lugar? No, es que yo no quiero una casa aquí. Pero es que Dios te dijo que te iba a dar una tierra nueva que fluía leche y miel. Sí, pero es que esa tierra que fluye leche y miel a mí no me importa. ¿Cómo que no le importa si Dios se la está ofreciendo? Muy bueno, gracias a Dios que me la está dando, pero eso no me importa. Lo único que me importa es vivir. Pero donde Él vive, donde Él está. David guardaba, hermano, una esperanza de la salvación tan grande que en algún momento sintió que la había perdido. Porque, hermano, el primer síntoma de la salvación, el primer fruto de la salvación es el gozo. Si usted no siente gozo por su salvación, tienes que preocuparte. Tienes que preocuparte. Y David sintió que había perdido ese gozo. Y tenía una convicción tan grande que le dijo al Señor: Señor, vuélveme. Y yo pienso, porque David no le dijo al Señor: devuélveme, ni regrésame, porque Dios no se la quitó. Cuando él dijo vuélveme, es diferente a regrésame o devuélveme. Diferente. Vuélveme es dame otra oportunidad de volver a sentir el gozo de la salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación. Si usted se arrodilla y no siente nada, preocúpese. Si usted viene al culto y no siente nada, preocúpese. Si usted canta y no siente nada, preocúpese. Es hora de descender en nuestras rodillas y decirle: Señor, vuélveme. Yo necesito volverlo a sentir. Yo necesito volver a sentir el gozo de la salvación. Yo necesito creer en mi mente que todavía soy salvo. Yo necesito creer y sentir en todo mi ser que todavía soy salvo, que todavía me amas, que todavía me guardas, que todavía me perdonas, que todavía estoy inscrito en el libro de la vida. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Tomad el yelmo de la salvación. Aférrese de ello. Cuando uno se aferra, hermano, del concepto de la salvación para su vida, entonces uno no está pensando: es que si caigo, ¿qué pasa? Es que yo no voy a ser capaz. Es que no se trata de que si tú eres capaz.
Se trata es que Él sí es capaz de guardarte, sí es capaz de perdonarte, sí es capaz de sustentarte, sí es capaz de bendecirte, sí es capaz de cubrirte, sí es capaz de llenarte, sí es capaz de sanarte, sí es capaz de salvarte. Aleluya. Vuélveme, 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 vuélveme el gozo de tu salvación, vuélveme el gozo de tu salvación. Yo necesito sentirte otra vez, yo necesito sentir tu gracia otra vez, yo necesito sentir tu misericordia otra vez, yo necesito sentir tu perdón otra vez. Yo necesito sentirte otra vez. Alabanzas al nombre de Jesús. Póngase en pie, hermano. Y hable con Dios en esta hora. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabord. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.